Hoy, una vida valiosa se ha apagado. Alguien que hasta ayer parecía gozar de buena salud ha desaparecido de forma repentina y definitiva. ¿No nota usted algo inusual en este momento? Problemas digestivos, molestias esporádicas en la espalda, cansancio persistente. A lo largo de mis 45 años como médico, he acompañado a numerosos pacientes, pero hay una pregunta que siempre me impacta profundamente, una frase que he escuchado incontables veces. Doctor, si hubiera acudido antes, ¿habría tenido alguna posibilidad? Esa súplica angustiada sigue resonando en mi memoria. Cuesta aceptarlo, pero en Corea del Sur, más de 7.000 personas fallecen cada año a causa del cáncer de páncreas. Y lo más alarmante, más del 90% son diagnosticados en etapas demasiado avanzadas. Sin embargo, aún hay razones para mantener la esperanza. Durante más de 4 décadas de práctica clínica, he identificado algo muy valioso. 5 señales tempranas, discretas, que el páncreas puede emitir. Si aprendemos a detectarlas a tiempo, existe la posibilidad real de vencer esta enfermedad. Mi nombre es Carl Thompson y tengo 75 años. Me formé en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Seúl y he dedicado toda mi carrera a la gastroenterología. A lo largo de los años, me he especializado en detectar los primeros indicios del cáncer de páncreas, aquellos que incluso profesionales con experiencia suelen pasar por alto. En este preciso instante, hay miles de personas en todo el país que están experimentando señales de alerta relacionadas con el páncreas sin ser conscientes de ello. Desafortunadamente, la mayoría lo atribuye al envejecimiento o a simples molestias digestivas. Me resulta doloroso ver cómo muchos pierden la oportunidad de evitar una tragedia que, con un poco más de atención, podría haberse evitado. Hoy deseo transmitirles algunos conocimientos que no se encuentran en los manuales tradicionales de medicina. Son lecciones que solo se aprenden tras muchos años de experiencia en la consulta. Si en un primer momento esto le parece exagerado, le pido que me escuche hasta el final. Tal vez más adelante ya no haya oportunidad. El primer indicio importante es una variación en la temperatura del cuerpo. Cuando el páncreas comienza a deteriorarse, el sistema que regula el calor corporal se ve afectado. Es común notar extremidades frías, especialmente en manos y pies, mientras que la cara puede sentirse más cálida. Si esta condición se mantiene por más de 3 semanas, es muy recomendable realizarse un examen médico. Y si además aparece junto a las otras 4 señales que mencionaré a continuación, tendrá en su poder una herramienta esencial para cuidar su salud. La segunda manifestación es una sensación de vibración inusual en la zona abdominal justo antes de conciliar el sueño. La tercera consiste en una repentina repulsión hacia ciertos aromas de alimentos. La cuarta, una modificación en el olor del sudor corporal. La quinta, una rigidez anormal en las articulaciones de las rodillas. Si experimenta 2 o más de estos signos al mismo tiempo, su salud podría estar en serio peligro. Aunque esto le parezca poco relevante, le ruego que escuche con atención. Lo reitero porque realmente es algo que no debe pasarse por alto. La primera señal, y vuelvo a subrayarlo, es una alteración en la regulación térmica del cuerpo. Muchos lo atribuyen simplemente al envejecimiento o a problemas de circulación, pero tras 45 años de trayectoria profesional he identificado una relación evidente. Cuando el páncreas empieza a fallar, se ve comprometido el sistema nervioso autónomo, lo cual genera un desajuste significativo en la capacidad del organismo para controlar su temperatura interna. Los signos son particularmente intensos entre las 10 de la noche y las 2 de la madrugada. Extremidades frías, como manos y pies, junto con sensación de calor en la cara y el cuello. Si esta situación se presenta al menos 3 veces por semana y se extiende por más de 3 semanas, es fundamental consultar al médico de inmediato. Sorprendentemente, estas variaciones de temperatura no se detectan con un termómetro habitual. La temperatura externa puede parecer normal, pero ya existen alteraciones internas peligrosas. El páncreas es responsable de la producción de enzimas digestivas y del control del azúcar en la sangre. Cuando este órgano falla,
Los vasos sanguíneos se contraen y se dilatan de forma irregular, disminuyendo el flujo sanguíneo hacia las extremidades. Como consecuencia, las manos y pies se enfrían. El sistema nervioso central intenta compensar esta situación, generando calor en la parte superior del cuerpo. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. Aunque muchas personas atribuyen estos síntomas a la edad o al estrés, más del 85% de mis pacientes con cáncer de páncreas han presentado este desequilibrio térmico. Importante, estos síntomas no son comparables a los de la menopausia. No se presenta sudoración intensa, aunque sí se experimentan oleadas de calor. Ni se parecen a trastornos circulatorios, dado que los tratamientos con calor no ofrecen alivio, ni a afecciones cardíacas, ya que no se observa taquicardia ni dificultad respiratoria. Si notas estas señales, comienza a tomar tu temperatura corporal a la misma hora cada día. Mide la temperatura en la frente y en las puntas de los dedos diariamente. Pon especial atención al periodo que va de 2 a 3 horas después de las comidas, ya que podría indicar un problema en el funcionamiento del páncreas. Si antes no prestabas atención a estas manifestaciones, empieza a hacerlo desde hoy. La segunda señal de advertencia es una leve vibración en la zona abdominal antes de acostarte. Este es un síntoma que casi siempre se pasa por alto, pero si lo ignoras ahora, podrías perder la única oportunidad de detectar la enfermedad en sus etapas iniciales. Muchas personas confunden esta vibración con el movimiento intestinal habitual o con el proceso digestivo. No obstante, mi experiencia acumulada a lo largo de los años señala que cuando un tumor comienza a desarrollarse en el páncreas, este ejerce una presión microscópica sobre los nervios y vasos sanguíneos cercanos, generando un patrón de vibración particular. Dicha vibración se percibe principalmente justo debajo del plexo solar, aproximadamente a 5 centímetros por debajo del punto de unión de las costillas. Al estar acostado en silencio, es posible sentir una especie de vibración interna, como si un teléfono móvil estuviera temblando dentro del abdomen. Un temblor sutil e irregular que generalmente dura entre 10 y 30 segundos, desaparece y vuelve a aparecer después de 1 o 2 minutos. Esta sensación no está relacionada con el movimiento normal del intestino. De hecho, cuando se está en ayunas, la vibración se hace más notoria. Una característica distintiva de este temblor es que no cesa al aplicar presión. Si fuera el intestino, la presión reduciría el movimiento, pero en el caso del páncreas y sus vasos, esta vibración no depende de estímulos externos. Esto ocurre porque el tumor altera la circulación sanguínea, causando un flujo irregular dentro de los vasos. Este fenómeno se manifiesta con mayor claridad entre 3 y 4 horas después de la cena, cuando la digestión ya ha concluido y el intestino se encuentra en reposo. Es en ese momento cuando este tipo de vibración puede percibirse con mayor nitidez. Desafortunadamente, muchas personas lo atribuyen al estrés o a la fatiga. Sin embargo, si estas vibraciones se presentan más de 4 veces por semana y persisten por más de 2 semanas, es crucial acudir a un especialista cuanto antes. Si notas que la intensidad o la frecuencia de la vibración aumenta, no postergues la consulta médica. Para identificar este síntoma con exactitud, recuéstate en un lugar tranquilo adoptando una postura cómoda. Respira profundamente, mantén el aire unos segundos y enfoca tu atención en la parte baja del abdomen. Coloca las manos a unos 5 centímetros por debajo del plexo solar y observa durante 5 minutos. Es posible que percibas pequeñas variaciones que antes no habías notado. Si además de esta vibración experimentas un desequilibrio en la temperatura corporal, esto es una señal muy grave. La combinación de estos síntomas no es casualidad, sino una alerta clara que tu cuerpo te está enviando. Quizás algunos consideren que repito lo mismo, pero insisto porque estamos hablando de algo que puede ser cuestión de vida o muerte, y eso debe recordarse una y otra vez. La tercera señal consiste en una aversión repentina hacia el olor de ciertos alimentos. Imagina que, de repente, esos platillos que siempre te habían gustado comienzan a causarte rechazo. Esto sucede sobre todo con comidas grasosas, carnes o el olor del pescado.
Muchas personas piensan que es simplemente un cambio en sus preferencias o algo normal por el envejecimiento, pero he observado numerosos casos donde esta alteración estaba vinculada directamente al páncreas. El páncreas es el órgano responsable de producir enzimas, y cuando su funcionamiento se deteriora, el cuerpo reacciona rechazando de forma instintiva aquellos alimentos que son difíciles de digerir. Lo más llamativo es que este rechazo se da solo con el aroma, antes de siquiera probar la comida. Únicamente el olor puede generar náuseas, ganas de vomitar e incluso dolor de cabeza o mareos. Esto sucede porque las alteraciones hormonales en el páncreas afectan de manera directa el centro olfativo en el cerebro. Cuando la capacidad digestiva se debilita, el cuerpo activa un mecanismo de protección que te impulsa a evitar alimentos dañinos. Este fenómeno se presenta con mayor intensidad en las mañanas, especialmente al momento de preparar el desayuno. Lo que antes parecía habitual y apetitoso, de repente se torna intolerable. Esta reacción no se limita solo a uno o dos alimentos. Inicialmente puede manifestarse como rechazo hacia comidas grasosas, pero con el tiempo se extiende incluso a los platos caseros más habituales. Muchas personas atribuyen esta situación al estrés o a la depresión. Sin embargo, no se debe pasar por alto la posible implicación del páncreas. Cuando la aversión a la comida se combina con alteraciones en la temperatura corporal o con vibraciones en la zona del abdomen, es una señal que merece gran atención. Si estos síntomas persisten por más de 2 semanas y se acompañan de pérdida de peso, es fundamental consultar al médico sin demora. Es crucial evitar forzar la alimentación. Preste atención a su cuerpo, pues nuestro organismo tiene una sabiduría sorprendente y nos alerta con anticipación cuando algo no está funcionando correctamente. La cuarta señal consiste en una modificación en el aroma del sudor. Puede que a algunas personas les resulte extraño, pero les pido que presten atención hasta el final. El olor corporal no es únicamente un asunto de limpieza personal. También es un indicador significativo del estado de salud. Cuando el páncreas presenta dificultades, se ve afectada la eliminación de toxinas en la sangre, lo cual modifica la composición del sudor. Entonces surge un olor particular, dulce, ácido y en ocasiones con un toque metálico. Esto sucede debido a cambios en la producción de insulina. Si los niveles de glucosa son inestables, el cuerpo comienza a descomponer las grasas, produciendo una sustancia llamada cetona. Justamente esta sustancia es la responsable del característico olor dulce en el sudor. Lo que resulta aún más relevante es que al principio ese aroma es percibido principalmente por otras personas. Los familiares empiezan a notar un olor extraño y solicitan que la persona se duche con mayor frecuencia. Este olor se presenta incluso sin realizar actividad física o sin que haga calor, permaneciendo constante, y aunque uno se lave, vuelve a aparecer luego de unas horas. No se trata de un problema cutáneo, sino de una alteración en la composición sanguínea, y ninguna limpieza externa puede eliminarlo. El olor se percibe con mayor fuerza en la nuca, las axilas y entre los dedos de los pies, zonas donde se concentran vasos sanguíneos y glándulas sudoríparas. Muchas personas piensan que esto es un proceso natural del envejecimiento. Sin embargo, si el olor cambia de manera repentina y, en especial, si toma un matiz dulce y se mantiene por más de 2 semanas, debe considerarse un motivo de alerta. Cuando se presenta junto con otros síntomas, es una señal clara de que es necesario hacerse un análisis de sangre. Es esencial revisar los niveles de azúcar, cetonas y enzimas del páncreas. No dude en consultar directamente a sus familiares o personas cercanas si han notado alguna variación en su olor corporal, ya que en ocasiones son ellos quienes advierten cambios que usted no detecta. La quinta y última señal de alerta es una rigidez poco común en las articulaciones de las rodillas. Este es uno de esos indicios que rara vez se relacionan con el páncreas. Generalmente, cuando hay molestias en las rodillas, se piensa inmediatamente en el envejecimiento o en la artritis. No obstante, si el páncreas presenta algún mal funcionamiento, las sustancias inflamatorias circulan por la sangre y alcanzan las articulaciones. Las rodillas, siendo una de las articulaciones más grandes del cuerpo, son las primeras en responder a esta inflamación. Parker Hahn,
Un hombre de 81 años que vive en el distrito Impyeongju de Seúl jamás había tenido quejas sobre dolor en sus rodillas. Sin embargo, de repente comenzó a despertarse cada mañana con la sensación de que sus rodillas estaban tiesas, casi como congeladas. Al principio, atribuyó esa molestia al cambio climático, aplicaba parches para el dolor y no le dio mayor importancia. Pero con el paso del tiempo, los síntomas empeoraron, por lo que decidió acudir al médico. Un examen detallado permitió detectar un cáncer de páncreas en una fase inicial. Actualmente, la persona está bajo tratamiento exitoso y en proceso de recuperación. Un caso parecido fue contado por Catherine Chance, de 77 años, residente del distrito de Sa en Busan. Ella tenía dificultad para subir escaleras debido a una rigidez en las rodillas. Durante mucho tiempo creyó que se trataba de artritis común, pero al manifestarse otros síntomas decidió hacerse un chequeo pancreático que confirmó la enfermedad en una etapa temprana. Gracias a este diagnóstico, los dolores en las rodillas desaparecieron y su estado de salud mejoró. Esa rigidez se distingue del dolor típico provocado por la artritis. En esta última, el malestar se intensifica al moverse, mientras que en los trastornos pancreáticos, la sensación de rigidez puede presentarse incluso estando en reposo. Este malestar es particularmente notorio por la mañana al despertar. Las rodillas se sienten rígidas y se requiere entre 10 y 15 minutos para recuperar la movilidad habitual. Además, este síntoma no cambia según el clima, manifestándose tanto en días fríos como en soleados. Resulta preocupante si la rigidez surge simultáneamente en ambas rodillas. En lesiones comunes, normalmente solo una articulación se ve afectada, pero cuando existe inflamación vinculada al páncreas, pueden verse comprometidas las dos. Si este cuadro persiste por más de 2 semanas y se presentan otros síntomas asociados, es fundamental consultar a un especialista cuanto antes. Quizás algunos consideren que todo esto es solo una suposición, pero no hay que olvidar que el avance médico se ha basado siempre en observaciones minuciosas. Y ahora lo más relevante, ¿qué pruebas realmente permiten identificar la enfermedad en su fase más temprana? Los análisis rutinarios que se realizan en los hospitales suelen diagnosticar el cáncer de páncreas cuando ya está bastante avanzado. Sin embargo, el protocolo de detección precoz que desarrollé a lo largo de 45 años posibilita reconocer incluso las modificaciones más sutiles. La primera prueba que debe llevarse a cabo es un análisis sanguíneo especializado. Los marcadores tumorales convencionales, como K19-9 o SEA, resultan útiles, pero no son suficientes. Sugiero evaluar enzimas específicas como la elastasa 1 y la quimotripsina, además de marcadores inflamatorios tales como la PCR, proteína C reactiva y la VCG, velocidad de sedimentación globular. Estos parámetros facilitan la identificación de cambios iniciales en el funcionamiento del páncreas. Jackson Smith, un hombre de 79 años que vive en el distrito Sogu de Daejeon, se realizó este examen y logró identificar cambios tempranos que no se evidenciaron en otras pruebas. Gracias a esto, se descubrió un pequeño tumor y se inició el tratamiento en una fase muy inicial. El segundo procedimiento relevante es la ecografía endoscópica. Mientras que una ecografía convencional no permite visualizar con claridad la estructura del páncreas, la versión endoscópica acerca el dispositivo mucho más, posibilitando detectar alteraciones de apenas 1 milímetro de esta forma. Lee Myun, una mujer de 70 años residente en Suwon, se sometió a esta ecografía y se le halló un quiste de 2 milímetros, que ahora se vigila cada 6 meses. El tercer examen consiste en una resonancia magnética especial con contraste, conocida como MRCP. Esta técnica ofrece una imagen detallada de los conductos pancreáticos. Gracias a esta prueba, Chaneman, de 82 años y habitante del distrito Namdaemun Incheon, pudo detectar un estrechamiento en el conducto antes de que apareciera un tumor, lo que le permitió comenzar un tratamiento preventivo. Si sientes que insisto repetidamente, es porque trato temas que realmente pueden salvar vidas. Ahora deseo compartir con ustedes algunas estrategias de prevención que realmente son efectivas y que casi nadie conoce. El primer paso consiste en regular el consumo de agua en momentos específicos del día.
Existe la creencia popular de que es mejor beber agua de forma constante durante toda la jornada, pero esto no es correcto. Para cuidar el páncreas, es esencial ingerir el 40% del total diario de agua entre las 6 y las 8 de la mañana. Este lapso es fundamental debido a la máxima actividad enzimática y el organismo requiere líquidos. Añadir una rodaja de limón al agua tibia contribuye a mantener un ambiente alcalino. Chuck Peterson, un hombre de 70 años de Chungeon, experimentó una notable mejoría en sus niveles enzimáticos luego de solo un año practicando esta rutina. Beber 500 mililitros de agua con limón cada mañana a las 7. En cambio, después de las 9 de la noche es fundamental disminuir considerablemente la ingesta de líquidos. Beber en horas tardías obliga al páncreas a mantenerse activo durante la noche, cuando debería estar en reposo. El siguiente paso consiste en realizar un masaje sobre la zona del páncreas media hora antes de acostarse. Masajea el área situada a unos 5 cm debajo del plexo solar, en dirección horaria, utilizando 4 dedos y ejerciendo una presión moderada durante 3 minutos. Carla Miller, una mujer de 60 años originaria de Changwon, logró eliminar por completo una dispepsia crónica tras 6 meses de aplicar este masaje de forma constante. El tercer aspecto es una técnica respiratoria. En lugar de la respiración profunda habitual, se recomienda practicar la respiración pancreática. Inspira por la nariz durante 4 segundos, retén el aire por 7 segundos y exhala lentamente por la boca durante 8 segundos. Repite este ciclo 10 veces. Este ejercicio es especialmente beneficioso cuando se realiza media hora antes de las comidas, pues contribuye a una mejor digestión. Y, sobre todo, lo más importante que quiero transmitir es esto: no pierdas la calma. El cáncer de páncreas no significa una condena inevitable si se detecta a tiempo. Más del 85% de las personas que he atendido en fases iniciales han logrado recuperarse por completo. Desde hoy, te invito a cuidar de tu salud con una nueva actitud y mayor conciencia.